seamos hijos de luz. Versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, versículo 4, ni necedades ni truhanerías que no convienen, sino también acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice la palabra del Señor, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, dice el Señor, por medio de Pablo, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hay personas en las que brota genuinamente de dentro de ellas, y que por cierto las hace parecer distintas. Muchos le llaman a esto carisma. ¿Has conocido gente con un carisma especial que desde el primer día que los conoces y te entablas conversación con ellos, tienen algo, traen una chispa, traen algo especial que te hace desear volver a tener un encuentro con esa persona? ¿Les ha pasado? ¿Han conocido personas así? Personas muy agradables dentro de sí mismas, agradables. Son personas que parecen ser un tanto diferentes a todas las personas que comúnmente conocemos. Y creo yo, mi manera de pensarlo así, es que son personas quienes sencillamente ellos han insistido o se han insistido a sí mismos en mostrar la autenticidad de su personalidad. ¿Me doy a entender? O sea, son personas que creo yo que por causa de ese carisma, ellas se han presentado tal y como son y sin dobleces. Son, como decimos, transparentes. Están demostrando la autenticidad de lo que ellas o ellos también realmente son. Son personas genuinas, ¿verdad? Donde algo natural y auténtico brota de ellas. Algo que, vuelvo a repetirlo, las hace diferentes a todos los demás. ¿Entienden mi punto aquí? Bueno, resulta que pasa lo mismo también con nosotros los creyentes, en cuya vida, de acuerdo a la palabra, habita la luz de Cristo. ¿Sí? Dios nos hace agradables a los demás también. ¿Sí? Dios nos hace, dice la palabra en una porción, no recuerdo dónde, dice que Él ha hecho de nosotros tierra deseable también. Él ha puesto ese carisma del cual yo hablaba en el contexto, que quizás antes no había en nosotros, porque éramos personas quizás con una personalidad un poquito contraria a todo lo que yo definí al principio. Pero aún con eso, cuando venimos al Señor, Él pone en nosotros una luz. Una luz. Es más, la Biblia dice que nosotros nos convertimos en la luz de este mundo.
En uno de los evangelios el Señor enseña que nosotros somos como esa lámpara que es colocada en el centro de una sala y que alumbra a todos los que están presentes. Fíjate, así nos define la palabra a todos los que somos hijos de Dios. ¿Amén? Hermano, el cristiano, o sea, el creyente, no tiene un llamamiento más grande que imitar a su Señor. Ese es nuestro mandamiento. O sea, Dios nos ha llamado para que imitemos a nuestro Señor. Y es aquí donde muchas personas finalmente encuentran su propia identidad. Porque nosotros tenemos la identidad de Dios como sus hijos, como nuestro Padre. Y dice en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que es el mismo propósito de la santificación, el cual es crecer en semejanza al Señor mientras le servimos aquí en la tierra. Se los defino más claramente. Es el proceso de santificación el cual le permite a un creyente que la luz de Cristo cada vez brille más en él. Por eso nosotros en el ejercicio de nuestra fe no podemos escatimar la comunión con nuestro Dios. No podemos escatimar la comunión con las Escrituras. Porque dice la Biblia que nosotros a través de todo esto nos convertiremos en luminares de este mundo. Él es el que nos hace brillar a nosotros. Me recuerda mucho en una ocasión cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí porque quería hablar con él. Y estuvo en el monte allá dejando al pueblo a las faldas del cerro por 40 días. Y dice la palabra que después de todo lo que pasó ahí arriba con Moisés y el Señor, donde le dio las tablas y todo, dice la Biblia que Moisés bajó del cerro a los 40 días y su rostro resplandecía. O sea, era tanto la gloria de Dios en él que hasta la gente misma se asustó de verlo. Esto es lo que hace nosotros como creyentes esta clase de acercamiento. ¿Sí? Y es a través de la santificación. Por eso hay personas que te preguntan: yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Es fácil, es sencillo. Y la respuesta está en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Es así de sencillo, dice Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. ¿Por qué Pablo usa una palabra que para nosotros puede parecer un poquito dura, ¿verdad? Fuera de lugar, fuera de contexto. Está hablando de santificación y luego Pablo usa fornicación. ¿Por qué será? Porque es precisamente en la práctica de un pecado como lo es la fornicación donde el creyente pierde el brillo de la santidad de Dios en él. ¿Me di a entender aquí? O sea, nosotros no podemos lograr la santificación en Dios, no podemos parecernos a Dios, ni proyectar la luz de Dios en nosotros si nosotros no estamos dentro de un proceso de santificación donde solamente es Él como un todo para nosotros. ¿Sí?
Dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Y me suena que por esa razón Pablo pone al final que os apartéis de fornicación. Él tiene que ser el único. Él tiene que ser el único en tu vida. Si quieres brillar bajo esa luz, Cristo tiene que ser el único en tu vida. ¿Amén? Alguien me enseñó hace un tiempo atrás, que solamente sirviendo al Señor podemos llegar a parecernos a Él. No lo entendí yo. ¿Cómo? Solamente yo me quiero parecer al Señor, porque ese es un mandamiento que la Biblia me ha dado, ¿verdad? Hacernos a semejanza de Dios, o sea, del Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? En la comunión con las Escrituras, en la oración, sí, pero también en el servicio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Estuvo metido allá en la sinagoga donde todos iban a Él? No, Jesús sirvió. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Jesús iba y sanaba a los enfermos. Jesús iba y se congregaba en los montes con mucha gente. Jesús le daba de comer a sus seguidores, les multiplicaba los panes, liberaba a los endemoniados. Jesús hizo tantas cosas. Jesús no vino a estar en un lugar, Jesús vino a servir. En el ejercicio de nuestro servicio, quiero que me entiendan este punto para que sepan de lo que estoy hablando. En el ejercicio de nuestro servicio a Dios es cuando nosotros vamos a comenzar a ser transformados. Vamos a comenzar a ser llevados a una semejanza con Él en nuestro carácter. Acuérdate, es a través del servicio y de la comunión con los hermanos por las cuales tú y yo vamos a aprender a desarrollar el amor por otros. Amén. Vamos a aprender a lavarle los pies a otros. Amén. Vamos a aprender a amar a los demás. Vamos a aprender a ser pacientes con los demás. Inclusive vamos a aprender a amar a aquel que no nos cae bien. Vamos a aprender a tener que sobrellevar las cargas con otros hermanos, lo cual es no solamente necesario, sino que también es un mandamiento de Dios para nosotros como iglesia. ¿Quieres parecerte a Cristo? Porque lo tienes que hacer. Mira, esto no es una opción. Esto no es de que, bueno, me gustaría parecerle al Señor. No, es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Dice la palabra otra vez, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Acuérdate que nuestra estadía aquí en la tierra tiene que ver con un proceso de santificación en el cual Dios nos está preparando a ti y a mí para que podamos llegar al lugar donde Él nos va a llevar. Tenemos que ser santificados, y qué mejor forma de hacerlo es poder desarrollar el amor de Cristo, la paciencia del Señor, la misericordia, la compasión y todas estas cosas con nuestros propios hermanos. Eso no solamente nos hace ser santos, sino que también nos hace ser luz en medio de un mundo de tinieblas. ¿Me doy a entender? Amén. Es a través del servicio. Ahora, con base en el ejemplo de Jesús, Pablo nos manda a andar en amor. Pero si no caminamos en la luz, hermano, no podemos mostrar esta clase de amor. ¿Sí? Nosotros no podemos mostrar la clase del amor de Jesús si no andamos en la luz. Necesitamos andar en la luz. El creyente debe de tener la habilidad de discernir con esto los pecados que contrastan a la santidad de Dios y al amor de Dios. Eso es andar en la luz. ¿Sí? No podemos manifestar esta clase de amor a otros si no andamos en la luz. Y dos,
sin andar en la luz, no podemos discernir, ¿verdad? No podemos discernir los pecados que contrastan con esa santidad de la que Pablo habla. Dice del verso 3 a 5, si lo leemos, dice ahí mismo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué es truhanerías? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado? Libertinaje. Que no nos sintamos tan libertinos, ¿verdad? Que recordemos siempre que dentro de esta libertad hay ciertas restricciones que Dios ha puesto. Eso quiere decir ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabes esto, Pablo dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. La importancia, hermano, de reconocer esto dentro de este mandamiento de ser luz es que nosotros reconozcamos, de acuerdo a la palabra que dice, porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, y esa palabra significa nuevas, o sea que todo es nuevo, ¿sí? O sea, todas estas palabras que Pablo menciona del versículo 3 al 5 para nosotros ya son historia. Ya no podemos ni siquiera, como dice el escritor, ni siquiera acordarnos de ellas. O sea, ya no podemos nosotros hablar como hablábamos antes, ¿sí? Ya no podemos nosotros practicar cosas que practicábamos antes. Ya no podemos nosotros hacer cosas que antes hacíamos porque ahora estamos en la luz. ¿Sabes por qué no podemos hacerlo? ¿Y a qué se debe muchas veces la lucha que muchos cristianos tienen? Y que por cierto y tristemente muchas veces somos derrotados porque se nos ha olvidado que hay un enemigo que nomás está a la víspera viendo y escudriñando cada paso que damos y cada palabra que nosotros hablamos. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. Satanás, hermano, quien procura destruir la obra de Dios en cada creyente. Y es Satanás mismo quien a toda costa trata de evitar que la persona de Jesús se refleje en nosotros, a tal punto que el mundo ni siquiera lo note. Él es feliz cuando un cristiano anda por ahí y nadie lo distingue como un cristiano. Él es feliz. Él es feliz. Pero él se preocupa y él se pone a temblar cuando ve que un cristiano que es luz anda por ahí caminando, porque dice: este me va a alumbrar a varios aquí. Tengo que derribarlo, tengo que destruirlo. Él quiere destruir la obra tan perfecta que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sí? O sea, Él está haciendo una obra en ti, hermano, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, Dios está haciendo una obra en tu vida. Amén. Dice la palabra: aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aún a pesar de todas mis fallas, mis debilidades como hombre pecador, yo sé que el que comenzó la obra en mí no la va a dejar de hacer y la sigue haciendo. ¿Sí? Y esa obra no va a estar condicionada a que yo quiera o no. Él la comenzó. Eres un hijo de Dios, Él está trabajando, a menos que no lo seas. Pero si eres un hijo de Dios, hay un arquitecto que está trabajando en tu vida. Amén. Y tú no lo ves. Solamente sométete a ese constructor que ha empezado la obra en ti y deja que cada vez se me refleje más en ti esa obra tan perfecta.
Los cristianos, hermano, tenemos que ir de victoria en victoria. El progreso tiene que verse de una manera constante en nosotros, porque el que nos está transformando, Él no se duerme, Él no se detiene, Él sigue trabajando en nosotros. ¿Estamos aquí? En el versículo 4, Pablo destaca la importancia de nuestras palabras. ¿Sí? Esas palabras tienen mucha importancia. Veamos qué dice el versículo 4. Ni palabras deshonestas. O sea, nosotros no tenemos que hablar palabras deshonestas. Ni necedades. ¿Qué son esas palabras? ¿Qué son esas necedades de las que Pablo habla? Cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Ni truanerías. Ya lo expliqué qué es. Esas palabras, hermano, no se deben ni siquiera de mencionar para nosotros. No deben ni siquiera de formar parte de nuestro vocabulario, porque pueden ser destructivas. Además, acuérdate de esto, la Biblia dice que nosotros en aquel día daremos cuentas por cada una de esas palabras que nosotros usamos incorrectamente. El cristiano debe de cuidar lo que habla. El cristiano debe de tener mucha cautela en la forma en la que se expresa, la forma en la que le habla a los demás, la forma en la que se expresa aún de sí mismos. Ese es otro pecado también, ¿sabías esto? Cuando una persona se expresa mal de sí mismo: yo no sirvo para nada, esto no es para mí, yo sabía que yo no soy capaz de hacer esto, y empiezas a hablar mal hasta de ti mismo. Eso es un pecado más que nosotros podemos estar cometiendo. Pablo dice: ni aún se mencionen entre vosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que hablar vida. Ese es nuestro llamado, ¿sí? Ese es el alimento con el cual estamos siendo alimentados y formados, con la palabra de vida. Nosotros tenemos que reconocer que nuestras palabras pueden ser destructivas y que tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Dice Mateo 12:36, si van conmigo. Dice la palabra del Señor: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sí? De ella. Y luego dice Colosenses 3:8, ¿qué dice? Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La expresión "pero ahora" significa: ahora que ya conoces, ya no puedes seguir hablando igual. Pero ahora es un contraste de una práctica que para nosotros era bien cotidiana antes de conocer al Señor, con la realidad de este día presente. Ahora hemos conocido al Señor. Ahora ya no podemos hablar de esta manera. Ahora con nuestra boca y con nuestras palabras tenemos que glorificar a Dios. Amén. Pero ahora dejad también vosotros. Esta expresión "pero ahora" me suena un tanto misericordiosa de parte del autor, porque dice: si antes lo hacías, se te va a pasar. Dios va a pasar por alto todas estas cosas que antes en nuestra ignorancia hacíamos. Pero ahora que ya no somos ignorantes, porque se nos han presentado, ahora
ya es otra cosa diferente. Mateo 12:36, lo que puso Cristian anteriormente. Ahora ya seremos demandados a partir del momento en el cual la verdad se nos fue dada a conocer, que de ese día todos nosotros daremos cuenta a Dios de nuestras palabras. ¿Ok? De nuestras palabras. Una persona, hermano, que anda en la luz sabe muy bien lo que le conviene y lo que no. Amén. Mira, hermano, la importancia de andar en la luz es que nosotros tenemos esa habilidad. De ahora podemos ver y detectar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene hacer. Qué es lo que nos conviene hablar y qué es lo que no nos conviene hablar. Mira, cuando nosotros hablamos negativamente, no quiere decir que, como se nos enseñó antes, que lo que tú hables te viene encima. ¿Te acuerdas que nos enseñaron a muchos así? Lo que declares con tu boca, eso te va a venir. No necesariamente, y no se refiere a eso. En una porción, ¿verdad? De los proverbios dice que el poder de la vida está en la lengua, ¿verdad? Pero no necesariamente que te va a venir lo que tú declares negativamente, sino el daño que va a causar. O sea, lo que sí es irremediable e irreversible es, para nosotros que ya tenemos este conocimiento, es que cuando hablamos negativamente, ¿sí?, no porque va a pasar, sino por el daño que va a provocar lo que nosotros decimos. O sea, nosotros ya tenemos más cuidado con lo que hablamos, porque sabemos que esas palabras pueden destruir aún mi propia vida. ¿Sí? Ahora yo tengo que hablar, como dice el texto, si soy hijo de luz, tengo que hablar aún las cosas que convienen y dejar de hablar cosas que no convienen, cosas que no edifican. Mira, hermano, ahora que somos creyentes nosotros, como dije al principio, el que comenzó en vosotros la buena obra, eso también tiene que ver mucho en la manera en la que nosotros estamos edificando. Hay cosas que definitivamente no edifican tu vida y son las que tienes que evitar. Nosotros tenemos que buscar todas aquellas cosas que de una manera edifiquen nuestra vida espiritual, porque estamos en una construcción. Estamos siendo edificados en el edificio que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que mirar con qué tipo de material estamos edificando nuestra vida. Tenemos que ser selectivos. Yo les decía hace 8 días, tenemos que volvernos selectivos hasta de lo que vamos a oír. ¿Sí? Hasta de lo que nos vamos a prestar, porque acuérdate de esto, y espero que no lo tomes de una manera negligente, que tú estás siendo edificado y en base a lo que tú edifiques será tu construcción. ¿Okay? Si edificas mal, tu construcción estará débil y cualquier cosa la va a derribar, cualquier viento que venga recio la va a derribar. Si tu construcción es fuerte, tú estarás parado firme sobre la roca. ¿Sí? Así que vuélvete selectivo. Se te ha dado esa habilidad como hijo de luz, ¿verdad? Donde tú puedes ahora discernir lo que te conviene y lo que no. Un dicho dice por ahí muy común: no hagas lo que te gusta, haz lo que te conviene. Lo que te conviene. ¿Sí? Leamos versículos 9 y 10, ya voy avanzando con el mensaje, solamente me quedan 10 minutos, 15 minutos. Versículos 9 y 10 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano, andar en la luz, de acuerdo a Pablo, andar en la luz es que tú tienes la habilidad dada por Dios, una habilidad que antes no tenías, para poder mirar y discernir ahora todo lo que está torcido. El que anda en la luz puede ver con claridad el error. El que anda en la luz puede ver con claridad todo lo que está fuera del lugar, todo lo que no pertenece a Dios, así como también todo lo que pertenece a Dios. Y también el que anda en la luz puede someter a prueba con base de evidencias claras todas aquellas cosas que honran a Dios. Como te dije, si andamos en la luz, ya no podemos hablar de cualquier manera, porque ahora sabemos que tenemos un Dios santo que está escuchando hasta lo que hablamos. Amén. Y que sabe hasta lo que estamos pensando. Amén. Y que yo no voy a decir nada que contriste la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él me está escuchando. ¿Sí? Él sabe lo que yo estoy hablando en ocasiones. Tengo que tener eso. Amén. Tengo inclusive que someter a prueba, así de acuerdo a Pablo, tengo que someter a prueba todas esas cosas antes de hacerlas y antes inclusive de hablarlas, para asegurarme de que no estoy contristando a Dios con esto. Hermano, esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Amén. Hermanos, andar en la luz, déjame decirte esto, andar en la luz no solamente es una virtud grande y honorable que Dios nos ha concedido a ti y a mí por nuestra fe, sino que también a la vez es algo muy, muy comprometedor, ¿verdad? En serle fieles a Dios. Así como Él te ha dado esa virtud y ese honor, porque para mí es un honor. Para mí es un honor inmerecido que Dios me ha dado, que ahora yo pueda ver con claridad el pecado donde yo antes me revolcaba. ¿Sí? Y poder a través de esto sentir más compasión y más misericordia por aquellos que están donde yo estaba antes. Por eso no podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Si andamos en la luz, en lugar de juzgar y de criticar, tenemos que tener la compasión de Dios, de que precisamente de ahí me sacó el Señor. De ese lodo donde esta persona se está revolcando en este momento, de ahí me sacó el Señor. Tengo que tener la compasión de ir y sacarlo de ahí si me es posible. ¿Sí? Tengo que tener esa misericordia de Dios. Y tengo que acordarme también, Señor, hasta vergüenza me da, pero gracias. Gracias de dónde me sacaste. Por eso te dije, es una virtud muy, muy honorable, pero también a la vez es muy comprometedora. El serle fiel a Dios. No aceptando. ¿Cómo le somos fieles a Dios ahora que estamos en la luz? No aceptando, sino amonestando todo aquello que ofende a Dios. Sabes que nosotros no solamente andando en la luz tenemos el compromiso y la responsabilidad de conducirnos bien delante de aquel que nos sacó del lodo y nos limpió, sino que también tenemos la responsabilidad de amonestar todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Hermano, es una situación para muchos, yo sé, un tanto comprometedora.
Porque de pronto no es fácil pararte frente a alguien que está practicando un pecado que Dios abomina y decirle en su cara, ¿verdad? Arrepiéntete, porque eso le ofende a Dios. Porque seamos sinceros, hermano, seamos sinceros. Muchas veces no queremos que otra gente se incomode. Muchas veces no queremos que otra gente nos vea mal o nos deje de hablar, o yo no sé. Ese es el precio. Yo quisiera que fuera de otra manera. De veras, yo quisiera que Dios proveyera otra manera de poder acercarme a una persona así, decirle, mira, eso que tú haces ofende a Dios. Arrepiéntete, mira, hay esperanza. Si tú quieres puedes cambiar. No es fácil porque te vienen encima, te atacan, te critican, te dejan hasta de hablar, se alejan de ti. Ese es el precio. Ese es el precio. Ojalá hubiera otra forma, ¿verdad? Pero hay que llamarle, ¿verdad? Si es rosa, hay que decirle rosa. Si es azul, hay que decirle que es azul. No podemos cambiar el color a las cosas. Hay que ser honestos y decirle, mira, esto que tú haces ofende a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 10 una vez más, dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis, Pablo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué entienden ustedes por esta expresión? Obras infructuosas de las tinieblas. Porque esos son infructuosas. Porque el único fruto que producen todas estas cosas es fruto de muerte, fruto de condenación, fruto de juicio. Entonces, si nosotros sabemos que todos los que practican todas estas cosas están sujetos a la ira de Dios, y no lo digo yo, lo dice el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Por otro lado, también Pablo dice, hablemos de la verdad, no los engañemos. Por ejemplo, no podemos decirle a una persona que porque hizo su oración de fe ya va a ir al cielo. No podemos decirlo, no podemos prometerle cosas así, ¿verdad? Hasta que no veamos que de verdad esa personita se convirtió al Señor y está dando frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Amén. Hasta que no veamos que esa personita comienza a sentir hambre por las cosas de Dios y por sí sola comienza a buscar las cosas de Dios. No que la esté escuchando, sino que por sí sola podamos. Entonces sí podemos darle este tipo de promesas. De hecho, ¿sabías tú que la expresión de Pablo en el versículo 6 va dirigido a este problema directamente? ¿Sí? Va dirigido a líderes religiosos, y dime tú si no es verdad, que hacen todo este tipo de promesas, ¿sí? Sobre personas o hacia personas. Esto suena duro, hermano. Es lo difícil, ¿no? De decir las cosas como la Biblia lo enseña, que suenan un poco crudas. Alguien estaba diciendo apenas, enseñar la Biblia es algo muy crudo, y me vino esa palabra ahorita. Es que así es, pero eso es para salvación. Amén. ¿Sí? Hay líderes religiosos que hacen este tipo de promesas sobre personas, oílo bien, y duele decirlo, y ojalá y cambie esa realidad, sobre personas, sobre personitas, sobre quienes todavía está la ira de Dios sobre ellos. Porque acuérdate que hasta que no se conviertan al Señor de corazón, hasta que no vengan al Señor de todo su corazón y se conviertan en hijos de Dios, entonces va a llegar a aplicar la gracia y la misericordia de Dios sobre ellos. ¿Sí? Simplemente hay que amarlos, hay que recibirlos
hay que abrazarlos, hay que velar por ellos en oración, pero no hay que hacerles promesas tan pronto. Amén. Tan pronto, porque por esa razón mucha gente se va a confiar de que ya están bien y no van a buscar el progreso en su vida. Amén. ¿Tiene sentido esto? Amén. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Versículo 12 y 13 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Por quién? Por la luz. Por la luz. Dice, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. ¿Sí? Hermano, entre otras cosas, el que camina en la luz ya no anda en morbosidad. Amén. Ya no anda en morbosidad. Ni tampoco tiene inclinaciones, ¿verdad? Tiene inclinaciones a detallar sobre cosas pecaminosas, sino que expone la palabra y deja que ella misma saque a la luz lo que está oculto. Amén. O sea, el hecho de que yo esté en la luz no me da autoridad para que yo tenga morbosidad, ni quiera saber cosas íntimas y privadas de la gente. Yo tengo que tener esa dependencia de esa luz en mi vida, ¿verdad? Y ser fiel a lo que la palabra enseña, y aún hasta en mi propia vida dejar que la palabra misma sea la que saque a la luz aún lo más oculto y lo más profundo de mi corazón. Amén. Eso, hermanos, es andar en la luz, a la luz de las Escrituras. ¿Ok? Por eso yo les digo una cosa: dentro de este proceso de santificación para convertirnos en seres de luz, en hijos de luz, más bien dicho, es dejar que la palabra misma nos escudriñe. Tú te vas a sorprender que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, ella misma está sacando a veces de tu corazón cosas que dices tú: Señor, yo no pensé que estaba esto aquí. Porque cuando leí esta parte, precisamente aquí, como que sentí que algo me brincó aquí adentro. Es una reacción, hermano. Es una reacción natural. No te alarmes, sino dale gracias a Dios, porque Él te está transformando, porque Él está trayendo luz a esa área de tu corazón donde quizás aún había oscuridad. ¿Para qué? Para que tú la corrijas. Amén. ¿Verdad? Para que dejes que esa luz sea la que te transforme. Y es que curiosamente todos los que caminan en la luz es porque han sido expuestos a esto primeramente. Yo le digo a la persona: mira, si alguien Dios está transformando es a mí. Yo todavía tengo mis encontrones con la palabra. Todavía Dios me está confrontando y hasta la fecha, y lo va a seguir haciendo. Amén. Porque yo también necesito, así como tú. Pero ¿a qué le tiro si no tomo la Biblia, si no me acerco al Señor? No seré transformado. No podré andar en esta luz. Yo quiero andar en esa luz. ¿Sí? Y espero que tú también. Dice Lucas 8:17, si lo leemos. Dice la palabra del Señor: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido. ¿Sí? Que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lo leí bien, ¿verdad? Que nada hay oculto. Dice otra porción de la Escritura que nada está oculto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso se nos dio la palabra.
para que nosotros a través de la palabra podamos vernos en el espejo de nuestra vida propia. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos quiere cambiar. Nos ama tanto que nos quiere transformar. Y nos ha dado el manual de la vida eterna, porque eso es lo que es la Biblia, el manual de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado al Salvador, el único camino, la verdad y la vida. Jesús dijo. ¿Sí? Así que no escatimemos un esfuerzo extra, no escatimemos ese esfuerzo adicional, porque estamos siendo transformados. El progreso de un creyente, hermano, que camina en la luz, es que la luz lo habilita. ¿Sabes qué hace la luz en ti? La luz de Cristo. Esa luz nos habilita para escudriñar cada uno, ¿verdad?, de nuestros pasos que damos. Es esa luz la que nos hace escudriñar. Esa luz que manifiesta aún con más claridad, ¿verdad?, las áreas que necesitamos corregir. Y cuando las hemos detectado, Dios no nos deja a merced de esto. Él nos da el poder para que una vez que hayamos detectado el problema aquí, Él nos dé el poder para corregirlo. Amén. Para superarlo. Qué grande es nuestro Dios. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Porque nadie va a cambiar por voluntad propia. Amén. Nadie va a cambiar por iniciativa propia. Nadie va a cambiar porque así se lo ha propuesto. Eso lo hace el mundo. Por eso los ven regresando al lodo una y otra vez. Pero el que está en Cristo depende de un poder más alto. Amén. Que lo va a empoderar y lo va a guiar a lograr cambios no temporales, sino permanentes y que perduren para vida eterna. Efesios 5:13 dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por quién? Por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Quién manifiesta todo? La luz. Si nosotros somos, de acuerdo al Señor, la luz de este mundo, es porque nosotros vamos a manifestar, y eso nos puede hasta costar la misma vida de nosotros. Vamos a manifestar la corrupción de un mundo que cada vez se aleja más de Dios. Por eso te digo una cosa y prepárate. Si estás en la luz, no vas a encajar en cualquier ambiente. No vas a ser bien recibido en muchos lugares. Te van a ver con desprecio. ¿Sí? Es más, van a evitar que llegues a un lugar. Y a veces no tienes ni que decir nada. A veces con tu sola presencia en un lugar ya comienzas a provocar incomodidad. Hermano, esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto no es de que, no, yo puedo de pronto, ¿verdad?, proponerme ser aceptado, y lograrlo, pero si esa luz está en mí, aunque yo no lo desee, es más, ni aunque ellos lo deseen, habrá un rechazo, habrá un choque, habrá un cortocircuito en ese lugar. Porque Jesús dijo que nosotros seremos la luz de este mundo. Así que ni te desanimes, ni te sientas mal, ni te desalientes de saber que en muchos lugares no serás bien recibido. ¿Por qué? Porque la luz que hay en ti cega la vista de los que aún están en las tinieblas. Amén. Bienvenido al barco. Aquí te subiste. Ni modo. A menos que te quieras bajar. Pero ya te subiste. Ya estás aquí. Ya conocemos la verdad.
te digo una cosa, nuestro Dios no nos deja. Amén. El mundo nos va a aborrecer. Jesús dijo, seréis aborrecidos por todos, pero yo estaré con ustedes. Amén. Y no solamente hoy ni mañana, sino todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y ya con eso concluimos, hermano. Versículo 19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Estamos aquí? Amén. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias, dice Pablo, por todo. No solo cuando nos va bien, sino aún cuando nos va mal. Cuando nos va mal. Hermano, el que anda en la luz, entre otras muchas cosas, aprende a hablar correctamente. ¿Se acuerdan la amonestación del versículo 3 al 5? Y la advertencia, cosas que ya no debemos ni siquiera pensar, ni acordarnos, ni hacer, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la luz. El que está en la luz comienza hasta a hablar diferente. Amén. ¿Sí? Comienza a hablar palabras de vida. Acuérdate, todo lo que tú hables tiene la capacidad y el poder, no de que cosas sucedan, pero sí sea de destruir o sea de edificar. Démosle ese enfoque. ¿Okay? Todo lo que hablamos tiene el poder de construir y tiene el poder de derribar. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Si andamos en la luz, tenemos que hablar vida. ¿Qué vida? La vida que se nos ha dado. La palabra de Dios. Sé que es la única que va a resucitar, ¿verdad? Amén. A los que están muertos aún. Y los va a traer a la vida en Cristo. Amén. ¿Okay? El que anda en la luz aprende a hablar vida. El que anda en la luz puede alabar a Dios abiertamente, sin pena ni prejuicio. El que anda en la luz, la vida en Cristo que hay en nosotros alumbra donde hay tinieblas. ¿Sí? La luz de Cristo, la luz de este mundo, somos los hijos de Dios. Así que por lo tanto, hermano, reconoce que necesitas también a la vez de la luz de tus hermanos para que puedas mantener viva la llama en tu vida. Amén. ¿Okay? Necesitamos que la luz que irradia de nuestros hermanos mantengan la luz que hay en nosotros encendida. ¿Sí? Somos como esos carbones encendidos que nos transmitimos la lumbre, el fuego, el calor del fuego unos con otros. Y en esto se basa la comunión, no solamente con Dios, sino con los hermanos. Tienes que cargar tu batería, tienes que alimentar esa luz, ¿verdad? Para que donde quiera que el Señor te mande, sea luz. Sea luz. Amén. Así que nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias. Gracias por ver nuestro video. Por favor, vean nuestros otros videos. Y Dios te bendiga.